ahora en este siguiente ejercicio vamos a igual a encontrar los valores que están faltando. Vamos a ver cómo encontramos en este caso este cateto. Si se fijan, bueno, tenemos el valor de la hipotenusa, tenemos el valor de uno de los catetos. Sin embargo, bueno, nos está faltando este otro cateto, pero además, a diferencia de los ejercicios anteriores que hemos resuelto, pues no tenemos ninguno de los dos ángulos. Entonces, pues vamos a ver cómo podríamos resolver. Cambia un poquito la mecánica, pero pues es igual con una de aquellas tres funciones trigonométricas es que me va a ayudar. Ahora, aquí podríamos empezar, bueno, podríamos empezar por tratar de encontrar el valor de uno de los dos ángulos faltantes, ya sea el ángulo A o el ángulo B. Ustedes podrían decidir cuál de los dos ángulos quieren empezar, solo que hay que tener cuidado entonces si quiero empezar a encontrar A, este ángulo A, entonces, ¿qué es 18 de A? Es el cateto opuesto y 30 es la hipotenusa. Entonces tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione al cateto opuesto y a la hipotenusa. ¿Sí? Ahora, si quiero encontrar B, entonces cambia. B, 18, que representa de B, es cateto adyacente. 30 sigue siendo la hipotenusa. Entonces, debo de ver, si quiero encontrar B, que me relaciona entonces cateto adyacente sobre hipotenusa. En mi caso, bueno, vamos en este ejercicio empezando por el ángulo A. Queremos encontrar el ángulo A, entonces vemos quién me relaciona al ángulo A, al 18 que es cateto opuesto y a la hipotenusa. ¿Sí? Podemos observar en esos tres, el que me relaciona es el seno del alfa. Seno de un ángulo dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, el ángulo A lo relaciona con el cateto opuesto que es 18 y a la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, sustituyendo los valores, diría que seno de alfa, bueno, en este caso estamos hablando del ángulo A, es igual. Cateto opuesto, ¿quién es? 18. Sobre hipotenusa, que es 30. Bien. Y ahora, si se fijan, nuestra variable, el dato no conocido es A mayúscula. Es decir, es el ángulo, es el que no conocemos. Bien, entonces aquí vamos ahora a hacer lo siguiente. Esta A lo tenemos que dejar solo, es decir, tenemos que quitar de aquí al seno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mando sen hacia el otro lado? La manera de pasarlo hacia el otro lado del igual es usando su inversa. Es decir, pasaría como sin a la menos 1 de 18 sobre 30. Este es el paso que hacemos cuando quiero despejar solo a la A, solo a la letra A. Entonces sen lo mandamos hacia el otro lado, pero al mandarlo hacia el otro lado pasa como sen a la menos 1. Si observamos en nuestra calculadora, encontraremos esa función que está ahí también, y entonces directamente podemos resolverlo. Ahí lo que podemos hacer es pues dividir 18 entre 30 y diríamos que A es igual a seno a la menos 1 de 18 entre 30 es 0.6. 0.6. Y entonces esto directamente en la calculadora científica ponemos seno a la menos 1 de 0.6 y me va a dar como resultado 36.87. 36.87 es grados porque es ángulo. Es la medida del ángulo A. 36.87 grados. Ya tenemos ahí el valor del ángulo. Bien, ahora nos seguimos con el cateto B. Aquí la ventaja es que, bueno, si ya tenemos un ángulo, pues ya lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, si tenemos el ángulo A, ¿qué representa B de ese ángulo, de este ángulo A?
es el cateto adyacente. Entonces, pues lo podemos ocupar. ¿Quién me relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa o al cateto opuesto? Pues en este caso voy a ir por ver quién relaciona al ángulo, al cateto adyacente y a la hipotenusa. ¿Quién es? Coseno. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Ese es el que me ayudaría a encontrarlo. Entonces voy a ocupar a coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, sustituyendo los valores, coseno del ángulo ¿de quién? 36.87 grados es igual a cateto adyacente. ¿Quién es? B sobre hipotenusa, que es 30. Y aquí se vuelve igual, ya podríamos resolverlo como en los casos anteriores, que está haciendo 30 ahí con B, está dividiendo, pasa multiplicando. Diría entonces que B es igual a 30, queda multiplicando con este, ¿sí? 30 por coseno de 36.87 grados. Y eso igual ya lo podemos comprobar o encontrar en la calculadora y sale como resultado que el resultado de B al resolver esto sale 24. Y pues ya tendríamos así el valor de B, que es 24. Ahí estaría, ¿sí? De esa manera estaríamos encontrando ya los catetos. Solo nos falta que encontrar el ángulo B, ¿sí? El ángulo B, que ya como hemos visto anteriormente, debe de sumar, ¿cuánto? Estos dos ángulos deben de sumar 90 grados. Es decir, el ángulo B más este otro ángulo, que es 36.87 grados, deben de sumar 90 grados. ¿Cómo mando que se está sumando? ¿Cómo lo paso hacia el otro lado? Restando. Diría entonces que el ángulo B es igual a 90 menos 36.87 grados. El ángulo B es igual, haciendo esa resta, 90 menos 36.87, nos da a 53.13 grados. Este es el ángulo B, ¿sí? Es decir, aquí este ángulo mide 53.13 grados. Bien, ahí está. Y tenemos ya todos los valores que corresponden en ese triángulo rectángulo. Pasamos ahora al siguiente ejemplo. En este ejemplo, si nos fijamos, igual ahí tenemos un triángulo rectángulo. Bueno, vemos que tenemos los catetos, no conocemos la hipotenusa. Aquí nos está faltando el valor de C. Bueno, aquí si le ponemos, este es el vértice C, este es el lado C minúscula. Entonces, bueno, no conocemos la hipotenusa, pero sí conocemos los dos catetos. Bien, entonces, y tampoco conocemos los dos ángulos. Entonces, esos son los otros dos datos que habremos de encontrar. Bien, vamos a ver, pues vamos empezando por encontrar el valor de uno de los ángulos, ya sea A o el ángulo B. Si quiero empezar con el ángulo A, entonces tengo que ver que representa el 12 del ángulo A, es el cateto opuesto. Que representa 16 del ángulo A, es el cateto adyacente. Entonces, ¿quién me relaciona? ¿Cuál de aquellas tres funciones trigonométricas me estaría relacionando al ángulo, al cateto opuesto y al cateto adyacente? Cateto opuesto y cateto adyacente los veo en la función tangente. Entonces, la función tangente es el que me estaría ayudando en este caso a resolver. Voy a escribir aquí entonces la fórmula. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la función que me relaciona a esos tres porque quiero encontrar el ángulo A, ¿sí? Entonces,
Sustituyendo los valores tendríamos tangente. ¿Quién pondría? En vez de alfa, estoy hablando del ángulo A. Bien, porque es el que no conocemos. Cateto opuesto, ¿quién es? 12 sobre cateto adyacente, que es 16. Y ahí tenemos ya sustituidos los valores que corresponden. Ahora, entonces, vamos a ver, despejando. Habíamos quedado que para que aquí en este caso A quede sola, esa tangente lo mandamos hacia el otro lado. Solo que, ¿cómo pasa? Aquí quedaría, el ángulo A es igual. Si está como tangente, pasa al otro lado como tangente a la menos 1 ¿de quién? De 12 sobre 16. Y bien, ahí pues ya nada más hay que resolver esto y meterlo a la calculadora. Dividir 12 entre 16 y luego aplicarle tangente a la menos 1. Aquí el ángulo A nos va a dar como resultado, debe de ser 36.87. 36.87 es grados. Este es el ángulo A, ¿sí? Este aquí sería entonces 36.87 grados. Y bien, ahí tendríamos ya el valor de ese ángulo. Ahora, con pues ya podríamos usar este ángulo y podríamos encontrar a la hipotenusa, ¿sí? ¿Qué función trigonométrica? Ahora, ¿qué función trigonométrica estaría relacionando a este ángulo que ya conocemos, a este ángulo, a la hipotenusa, y pues usaríamos alguno de estos dos catetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues podría, donde involucre la hipotenusa, pues puede ser con seno o puede ser con coseno. Cualquiera de los dos involucra la hipotenusa, ¿sí? Y si usamos seno, pues involucra cateto opuesto, es decir, involucra 12. Si usamos coseno, involucra el 16. Entonces, cualquiera de esas dos funciones primeras trigonométricas nos ayudaría a encontrar el valor de C. Bien, pues me voy a ir por el primero. ¿Sí? Seno del ángulo, seno de alfa es igual dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, sustituyendo los valores, diríamos seno de 36.87 grados es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 12 sobre hipotenusa, que no lo conocemos. Es el dato desconocido. Bien, ya teniendo eso, ¿cómo le hacemos si ahora el valor que no conocemos está en la parte de abajo? Decíamos que podemos hacer pues un cambio ahí, ¿sí? Se pasa de este lado y seno de 36.87 queda ahí abajo. Entonces estaría quedando C es igual a 12 sobre sen de 36.87 grados. Y esto ya lo encuentran directamente en la calculadora, sustituyen y dicen 12 entre seno de 36.87, el resultado que va a salir aquí es 20. Es decir, la hipotenusa en este caso es 20. ¿Sí? Ahí tendríamos ya completo los tres lados. ¿Sí? Solo nos está faltando el valor de B, pero el valor de B, pues ya dijimos que teniendo estos dos, pues podríamos decir, bueno, ¿cuánto deben de sumar estos dos? Es decir, el ángulo B más el otro ángulo que es 36.87 deberá sumar 90 grados. Despejando, si está sumando, pasa restando, el ángulo B debe de, aquí en la resta, debe de ser 53.13 grados. Este es el valor de B. Este sería el valor que le corresponde aquí. 53.13 grados. Y así, bueno, está completo nuestro triángulo con todos sus
valores correspondientes.